Y vamos a leerla en esta noche bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte. Y dice así: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le preguntaron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tu palabra nos edifique, que tú nos dejes el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría para poder recibir tu palabra, Dios mío, y que podamos salir de aquí, Dios mío, fortalecidos y nutridos con este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios en esta hora. Yo quiero predicar, gloria al Señor, con base en el tema jóvenes siendo libres. Cuando se habla de libertad, hermanos, es porque hay cierta esclavitud, porque hay cosas que nos privan de esa libertad. Dios, cuando creó al ser humano, Dios lo hizo libre. El ser humano, Dios no lo creó siendo un esclavo. Dios no creó al ser humano atado. Dios creó al ser humano libre en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero una vez que vino el pecado trajo consigo esclavitud. El pecado trajo consigo ataduras. Amén. Ahora, es por esto que no hay algo que golpee más al ser humano, al hombre, a la mujer, que sentirse atado, que sentirse sometido, que sentirse privado de la libertad. ¿Y por qué, hermano? Esta es una de las cosas que más golpea al hombre, porque es que el hombre en su esencia original fue hecho libre. Es por eso que cuando una persona comete un delito, ¿qué es lo que hace la justicia? Lo priva de la libertad. ¿Por qué? Porque esa es una de las sentencias o uno de los castigos más grandes que puede recibir un ser humano. Sentirse privado de la libertad, sentirse atado. Amén. Y a través de la historia nosotros podemos ver
cómo han existido diferentes clases de esclavitudes y diferentes clases de ataduras. Los antiguos, el más fuerte sometía al más débil, y el débil era llevado a la esclavitud, a la servidumbre, y los hacían esclavos, los encadenaban, los hacían sus siervos, los golpeaban, los herían, abusaban de ellos. Amén, hermanos. Y no hay algo que golpee más que una persona que se siente o que está oprimida o que está, hermanos, atada o que está esclava. Hay diferentes clases de esclavitudes. Hay una esclavitud física, hay ataduras físicas, hay ataduras emocionales, hay ataduras, hay ciertas, hermanos, cosas que emocionalmente esclavan o vuelven esclavos a una persona. Pero también hay una atadura que es más fuerte, que es la atadura espiritual. Hay una esclavitud espiritual. Cuando nosotros leemos la historia, vemos cómo hay naciones como las nuestras, o como la nuestra, que el 20 de julio y el 7 de agosto celebramos el día de la independencia de nuestra nación. Porque se levantó un hombre aquí llamado Simón Bolívar, junto con Francisco de Paula Santander y un ejército de hombres, y se rebelaron contra el yugo español y pudieron, hermanos, conseguir la independencia, la libertad. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay ataduras que son físicas, cadenas que son físicas y que físicamente se pueden romper. Pero hay otras que son espirituales, que son emocionales, que son, hermanos, aleluya, ataduras intelectuales que necesitan una intervención divina para poder ser libres. Amén, hermanos. Cuando Jesús vino, es más, todavía los mesías o los judíos están esperando a su Mesías. Ellos están esperando a su libertador. Ellos están esperando a su caudillo. Ellos están esperando a su líder, que les dé la libertad, que le traiga paz, que les dé la victoria en medio de sus enemigos, que ponga a todos sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Ellos todavía están. ¿Y ellos por qué no aceptaron a Jesús como Mesías? Porque Jesús no vino a darle una libertad a Israel, a su pueblo, ni a la humanidad. No vino a darle una libertad física, sino que vino a traer una libertad espiritual. Y en el Salmo o en Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ha ungido Jehová para darle libertad a los cautivos, darle apertura de las cárceles a los que están encarcelados, a los que están oprimidos. El pueblo judío entendió esto de manera literal, pero el Señor vino a traer libertad, pero en la parte espiritual. Porque hay cadenas más fuertes, hermanos, de las que se hacen con acero, con hierro. Y son las cadenas espirituales.
A su nombre, hermanos. Y hay gente que está atada espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Y Dios, a través de la persona de Jesús, por el Espíritu Santo, vino a hacernos libres. Dile al que está a tu lado: Dios vino a hacernos libres. Jesús vino a hacernos libres. Dios no quiere que el ser humano esté atado. Dios no quiere que el ser humano viva esclavizado. Y por eso Jesús vino, porque el pecado trajo esclavitud. Pero Jesús vino para dar libertad al hombre de esa esclavitud. Para romper, hermano, el imperio de la muerte, quebrarlo. Para vencer las tinieblas. Dice la Biblia que Jesús, allá en Colosenses, en la cruz del Calvario, avergonzó públicamente a las potestades, a los principados, a las tinieblas, al diablo. Y dice que rompió el acta de los decretos que nos era contrario. Y dice que triunfó sobre ellos avergonzándolo en la cruz. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, Adán, cuando pecó, le dio toda la autoridad a Satanás sobre la humanidad. Y Satanás se sentía con el derecho. Pero una vez que vino Cristo, Cristo le dijo al diablo: ya yo vengo a pagar un precio por esta humanidad. Y yo vengo a hacer libre al ser humano. O sea que ahora tú no vas a hacer lo que quieres, lo que te da la gana. Porque ahora yo estoy para deshacer las obras de las tinieblas. Hermano, una de las cosas que Jesús vino a hacer fue a desatar y a deshacer las obras de las tinieblas. Amén a su nombre. Y por eso cuando una persona no tiene a Cristo, está atada. Cuando una persona no tiene a Cristo, está cautiva. Cuando una persona no tiene a Cristo, está sometida. Pero el Señor vino a darnos libertad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando uno viene a Cristo, lo primero que hace el Señor es que comienza a romper las cadenas. Comienza a romper las ataduras, comienza a pudrir los yugos, comienza Dios a hacernos libres. Ahora hay ataduras, como lo dije ahorita, bendito sea el Señor, ataduras intelectuales o mentales. Hay gente que tiene pensamientos, amados, que los llevan a una limitación. Hay gente que tiene pensamientos y en sus pensamientos, hermano, todavía se sienten imposibilitados, se sienten indignos, se sienten que no son capaces, se sienten que son esclavos, que fue el problema de Israel. Que Israel, Dios lo sacó de Egipto, pero hermano, como dijo alguien, Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los israelitas. Dios los sacó de Egipto, pero ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón. Aunque ya ellos eran libres, ellos en su mente todavía, ellos se creían esclavos. Amén. Ellos todavía se creían que estaban cautivos. Ellos estaban, hermanos, con una mentalidad egipcia. Y por eso es que dice la Biblia que ninguna de esa generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, fueron los que entraron a la tierra prometida. Toda esa generación murió en el desierto. Porque fue una generación que no fue capaz de entender que ya no eran esclavos, que ya habían sido libres. No fueron capaces de dejar a Egipto atrás. Y así hay gente
Hay gente que Dios ha llamado, que Dios los ha levantado, que Dios ha hecho cosas lindas en ellos, pero en su mente se creen que están todavía como esclavos, que son indignos. ¿Y cuánta gente en tiene pensamientos que los llevan a una esclavitud? ¿Cuánta gente no tiene pensamientos que le dice: tú no vales, tú no sirves, tú eres poca cosa, tú eres insuficiente? Y hay gente atada por esos pensamientos. Hay gente que está atada por eso. A su nombre, hermanos. Por eso, una de las cosas que nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos que aprender a llevar nuestra mente al conocimiento de Cristo Jesús. Dice la Biblia que debemos atar nuestros pensamientos, hermano, a la obediencia a Cristo. Por eso la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque si uno como cristiano no aprende a renovar el espíritu de nuestra mente, uno no va a poder ser libre de verdad. ¿Y cuánta gente en la iglesia Dios ha perdonado? ¿Cuánta gente en el Señor ya Dios ni se acuerda de lo que hicieron? Pero ellos todavía en su mente se sienten esclavos, se sienten indignos, se sienten poca cosa. La Biblia habla de eso. Yo no sé si usted aquí se acuerda del hijo de Jonatán, nieto de Saúl, llamado Mefiboset. Es más, hay una canción muy famosa que se llama El rey me mandó a llamar. ¿Sí o no? Que habla de la historia de Mefiboset. Y David se acordó de la promesa que le hizo a Jonatán, su amigo. Y dice que, hermano, David se entera del hijo de Jonatán llamado Mefiboset y lo mandó a buscar. El muchacho estaba lisiado de los pies. Y David lo mandó a llamar y le dijo: mira, ven acá, yo te voy a restituir, yo te voy a dar todas las propiedades y todas las posesiones que eran de tu padre y de tu abuelo Saúl. Yo te voy a dar todo eso, y tú desde ahora en adelante, tú no vas a vivir más en lo de Bar. Y lo de Bar significa tierra de dolor, de sufrimiento, de penurias. O sea, ya tú no vas a vivir en el sufrimiento, en la penuria, en el rechazo. No, ahora tú vas a estar aquí sentado a la mesa del rey. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Ya tú no vas a ser más ese desválido, ese hombre pop allá estigmatizado, no, frustrado, derrotado. No, ahora tú vas a ser uno de los que se sienta a la mesa del rey. Pero me llama la atención que en el texto bíblico, usted puede leerlo en su casa, que dice la Biblia que Mefiboset, oiga, en vez de decir gracias, oh rey, por fin, gloria a Dios, Mefiboset dijo: un perro como yo. Mira el concepto en que se tenía Mefiboset. ¿Cómo se tenía Mefiboset? ¿En qué concepto se tenía él? Que él era un perro. Que era un perro. Y así hay gente que en su pensamiento se creen, hermanos, que no valen, que no sirven. Yo recuerdo una hermana hace algunos años que oraba y decía: ay, Señor, ten misericordia de mí, porque tú sabes que yo soy una pobre cucaracha. O sea, ella se sentía una cucaracha. Y hay gente en la iglesia que tiene pensamientos de que son poca cosa, de que no valen, de que no los quieren. Pensamientos, alabado sea el Señor, que los están afligiendo, los que están atormentando. A mí nadie me tiene en cuenta. Todo en mi vida es dolor y sufrimiento. A mí todo me cuesta.
Bueno, yo traigo esta palabra hoy a ti, joven, para que tú rompas con esos pensamientos. Y el diablo se mete más porque de ahí vienen los complejos. Complejos de inferioridad. Hay gente que tiene unos complejos. Hermano, yo conozco gente, muchachas que son lindas, muchachas que son preciosas, muchachas que son bonitas y se ven en un espejo y ellas se ven malucas. Muchachos que, hermanos, son simpáticos, muchachos que son bonitos, que son pintas y se creen feos. Yo no sé por qué yo tuve que ser así tan feo. Y él reprende al diablo. Suelta esos pensamientos. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, por allá como en cuarto de bachillerato, nunca se me olvida. A mí me mandaron a leer un libro que se llama Metamorfosis de Frank Cascar. Y cuando yo me leí ese libro, ¿por qué nunca se me olvidó ese libro? Yo anteriormente, no sé ahora, pero anteriormente mandaban a leer a uno muchos libros. Y anteriormente era diferente ahora, porque anteriormente no estaba Google. Ni está ChatGPT. Que te saca un resumen, sácame un resumen ahí de la Ilíada. Sácame un resumen ahí de 100 años de soledad. No, en esa época no era así. En esa época tenías que leerte el libro. A su nombre, hermano. Tenía uno que leerse el libro. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y dele gracias a Dios que usted está estudiando en esta época. Y no le tocó la época de uno. En la época de uno, ay Dios mío, ahí sí. Y en la época de antes sí se perdía el año. Ahora es muy difícil que un muchacho pierda el año. Le da mucha oportunidad. ¿Qué tiene que recuperar? ¿Qué tiene que anivelar? Anteriormente no. Bueno, vamos a volver al mensaje ahora sí. Mi alma alaba al Señor. Y en ese libro de Frank Cascar, La Metamorfosis, habla de que ese muchacho, el personaje del libro, dice que un día, una mañana se levantó y cuando él se vio con patas de cucaracha. Él se vio como una cucaracha y él miró en el espejo y se vio que él era una cucaracha. Ahora, no porque él era una cucaracha, sino que eso era lo que él, hermano, había creído en su mente. Mire, yo quiero decir esto porque quiero ser lo más breve posible. Yo quiero decirle, esto es tan tremendo que cuántos jóvenes brillantes, talentosos, inteligentes. Yo digo algo, nadie es más inteligente que nadie. El problema es que cada uno tiene talentos diferentes y habilidades diferentes. Mientras algunos son más habilidosos en las matemáticas, otros serán más habilidosos en la tecnología. Mientras que otros son más habilidosos en la tecnología, otros serán más habilidosos en la parte de hermano, del arte, de la pintura, aleluya, de las artes plásticas. Mientras que algunos estarán ahí, otros serán más habilidosos en el castellano, en el español, en los verbos, en los sustantivos, alabado en las preposiciones. Y cada uno, Dios le da habilidades diferentes. En lo que en el área en que una persona de pronto es fuerte, en otra de pronto es débil, y el que es débil en un área, en otra área es fuerte. Pero el enemigo siempre trata de meterle a la gente, y la gente permite y acepta, hermano, que en su mente se aniden pensamientos, y eso se convierte en una atadura, donde hay muchachos que dicen: es que yo no puedo, yo soy bruto, yo soy bruta. Jehová reprenda al diablo.
Y hay una esclavitud, ¿a dónde, hermano? Por eso que dice Pablo en los Corintios, derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cierto que sí? O sea, hay pensamientos que se convierten en una fortaleza espiritual. Y la Biblia dice en Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, así es él. O sea, el ser humano es resultado de lo que piensa. Por eso, una de las cosas que más el enemigo ataca es la mente. Son los pensamientos. Por eso usted como joven, aquí yo quiero decirte, tú tienes que tener cuidado a qué clase de pensamiento tú le estás dando cabida. Porque depende del pensamiento que tú le des cabida, tú te vas a convertir en un esclavo. ¿Usted me está escuchando? Por eso el apóstol Pablo aconseja a los filipenses, a la iglesia de Filipo, le dice: pensad en todo lo trágico, en todo lo malo. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? Pensad en todo lo bueno, en todo lo justo. Amén. Si hay virtud alguna, en esto debes pensar. O sea, Pablo dice: no permitas que se te aniden pensamientos tóxicos, dañinos, que terminen destruyéndote. O sea, no permita que tú seas esclavo de tu mente, de tus pensamientos. ¿Cuánta gente habilidosa no hay, talentosa? ¿Cuánta gente con grandes ministerios, con grandes dones, están frustrados, atados, limitados por un pensamiento del yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz? ¿Cuántas muchachas no dicen: yo no me voy a casar porque, ay, yo como, ¿quién se va a fijar en mí? Cualquier loco se fija en ti, no te preocupes. Pero suelta ese pensamiento. O sea, uno no puede permitir. Martín Lutero, que es el padre de la Reforma Protestante, dijo: uno no puede evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y él está hablando ahí de los pensamientos. Tú no puedes evitar que muchas veces aterricen ciertos pensamientos en tu vida, pero lo que tú y yo sí podemos evitar, que ese pensamiento nos haga daño. Para eso Dios nos ha dado de su espíritu. Para eso Dios nos ha dado de su autoridad. Para eso Dios nos ha dado voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermanos, mira, tú tienes la capacidad de rechazar lo que no te conviene. Cuando vengan pensamientos que te digan: tú no puedes, ¿qué tiene que hacer usted? Ay, sí, yo no puedo. No, tú tienes que decir: hay poder en la sangre de Cristo. Diablo mentiroso, yo sí puedo. Y por eso en la Biblia tenemos herramientas. Hay promesas de Dios, está la palabra de Dios. Y la palabra del Señor, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre damos la gloria. Todo lo que yo me proponga, yo lo voy a lograr, porque Dios va de mi lado. Cristo me va a dar la fuerza cuando no la tenga. Él me va a dar la sabiduría cuando yo no tenga la sabiduría. Aleluya, yo puedo, voy para adelante. Tú tienes la capacidad de romper esas cosas. Mira, una de las cosas que más hace daño, hermano, son los pensamientos. Por eso tú tienes que romper eso. Mira cuánta gente, hermano, todo entra por aquí y de aquí baja acá.
Por eso hay que tener cuidado con los pensamientos, porque de aquí vas acá. Y cuando hablo que de aquí, del pensamiento, del intelecto, vas acá, es que de aquí esto termina siendo un problema emocional. ¿Y cuánta gente de aquí? Porque hay diferentes estados del alma. Y de aquí vas a la parte como emotiva, la parte emocional, la parte sentimental. Y hay gente que usted las ve que comenzaron con un pensamiento y hoy usted los ve que tienen como, hermanos, se decía el miércoles, terminan con espíritus depresivos, con espíritus de tristeza, con espíritus melancólicos. Y detrás de la melancolía, de la tristeza, de la depresión, se esconde un espíritu de muerte. Por eso uno tiene que tener cuidado de lo que uno le permite aquí, a su nombre, para que eso no dañe acá. Bendito sea Dios. Entonces hay unas ataduras mentales, emocionales, sentimentales. Yo le aconsejo a los jóvenes, lo dije una vez y lo voy a volver a repetir ahora. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Me está escuchando? Todo Dios lo hizo ¿cómo? Hermoso ¿cuándo? O sea que en el tiempo de Dios todo es una bendición. Cuando hay cosas que se convierten en problemas, cuando la gente se vuela, cuando la gente se adelanta al tiempo. Pero dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Entonces cuando la gente se vuela, la cerca, se adelanta a su tiempo, entonces eso se convierte en un problema. Entonces yo que le digo a los jóvenes, usted tiene que esperar su tiempo. Los jóvenes tienen que ser amigos. Y ser amigo es no involucrarse sentimentalmente ni emocionalmente con nadie. Es normal, eso es normal, que un joven, que una jovencita, en un momento dado sienta una atracción por el sexo opuesto. Eso es normal. Eso es normal. Pero uno tiene que aprender a entender que todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Uno no puede volarse los procesos. ¿Por qué hoy hay jóvenes y jovencitas que están rotos y rotas emocional y sentimentalmente? Porque ya con 17 años ya han tenido 10 novios. 10 novios, 17 años, 10 novios. No, ven acá. Entonces, claro, ya hay un problema en las emociones y en los sentimientos. Porque ya el enemigo va a comenzar a trabajar esas áreas. Y por eso hay gente que dice, yo soy de malas en el amor. No es que tú seas de mala en el amor, es que tú te estás volando los tiempos, tú tienes que esperar. Que en el tiempo de Dios todo es lindo, todo es bonito. Dios apareja lo espiritual a lo espiritual. Dios acomoda todo. Pero hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Quién iba a pensar que Karen se iba a casar con Ivancito? Ellos estaban aquí muchos años siendo amigos, pero en el tiempo de Dios se despertó un sentimiento, cuando una vez se casaron, ahí están. ¿Quién iba a pensar que Moisés se iba a casar con Iliana? Nunca, ni yo pensaba eso. Que Iliana se iba a casar con Moisés, que Moisés se iba a casar con Iliana. Pero en el tiempo de Dios las cosas se dan. ¿Qué iba a pensar yo que Heider se iba a casar con Doreli? Llegaron aquí como usted. Llegaron aquí como ustedes, jóvenes. Pero en el tiempo de Dios,
Dios acomodó lo espiritual, lo espiritual. Daniela y Camilo. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Estoy referenciando a los jóvenes de la iglesia. El hermano Jaime y Viviana. ¿Quién iba a pensar? Pero Dios es el que acomoda, y en el tiempo de Dios todo Dios lo hace lindo, todo Dios lo hace perfecto. Pero el que comienza a volarse el conducto regular, y usted tiene que, mira, jovencita y jovencito, usted tiene que ser fuerte. Porque hay muchachos que son débiles en sus emociones y en sus sentimientos, y por ahí el diablo se mete. Mira, jovencito que está aquí, no toda chica que se ríe contigo está enamorada de ti. Porque hay pelados que se enamoran de todo el mundo, hasta de la escoba. De todo el mundo se anda enamorando, pero porque tiene un problema. Porque cree que toda la chica que se ríe, hola hermano, ¿cómo estás, hermano Antonio? Se enamoró de mí. Es que yo soy un bollo. No, tú no eres un bollo ni eres nada. Tú tienes un problema emocional. Tú tienes un problema sentimental. Eso no es así. Y a veces esas cosas, por eso es que hay jóvenes y hay jovencitas que terminan después heridos. ¿Y usted sabe por qué terminan heridos? Porque terminan enamorados solos. Porque terminan enamoradas solas. Porque confunden las cosas. No, yo también fui joven. Y yo le estoy hablando de cosas que yo viví en carne propia. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo. Porque usted ahora me ve calvo con gafas, poquito gordo, pero yo antes no era así. Lo que pasa es que los pelos no resistieron la gloria de Dios. Amén, así. Pero más delgado y predicador. Y había muchachas que se me acercaban, ya usted sabe, y uno la trataba bien, pero entonces se confundían. ¿Pero por qué? Porque uno no puede ser débil. Por eso el apóstol Juan, hablando a los jóvenes, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque soy fuerte y habéis vencido al maligno. La única manera de que tú puedas vencer las acechanzas del diablo, la mentira del diablo, es que tú tienes que aprender a ser fuerte en muchas áreas de tu vida. Tú no puedes permitir, hermano, que una situación, que una circunstancia te quiebre, te doble. Te tiene que aprender a ser fuerte en sus sentimientos, en sus emociones. Tiene que plantarse. Usted tiene que decir: espérate, que todo en el tiempo de Dios es lindo y es hermoso. Órele a Dios por su esposa y órele a Dios por su esposo desde ya. Señor, mi esposo, Señor, mi esposa. Y órele a Dios. Y en el tiempo de Dios, yo le voy a dar la bendición a usted. Y va a ser una bendición su matrimonio. Pero hay cosas que no podemos permitir que entren a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. ¿Usted me está entendiendo? Sea amigo de todos los jóvenes de la iglesia. Sea amiga de todos los jóvenes de la iglesia. No te involucres. No te adelantes, porque después vas a tener un problema. Yo eso lo he visto. Jóvenes que se adelantan al proceso, entonces se adelantan a los procesos, entonces se involucran emocionalmente, sentimentalmente con un joven y con una jovencita. Se involucran.
Entonces, ¿qué pasa? Que a la vuelta de unos años llega la que es, o llega el que es. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Y llega la chica que Dios tenía para ti. Y tú cuando la ves, tú dices, wow, esa es mi alma gemela. Pero ahora vas a tener un problema. Porque como te adelantaste, ahora tienes un problema ahí. Porque es que esa no era, es que tú te adelantaste. Entonces ahora viene un problema. Y por eso a veces se toman malas decisiones. Por eso es que hay, se toman decisiones erradas. ¿Por qué? Porque se adelantan a los procesos. Amén, a su nombre. O si no, viene y como ve al alma gemela que llegó, le dice a esta, mira, no, ya yo no quiero tener más nada contigo, seamos amigos. Ah, pero llega un problema ahora, entonces allá hay. No, que tú te burlaste de mí. Que tú te burlaste de mis sentimientos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ahí hay un problema después. Mejor es que usted aprenda a esperar el tiempo de Dios. Hay una sola manera. Escúcheme bien, jóvenes que están aquí. Yo quiero que levante la mano todos aquellos que quieren que en la vida les vaya bien. Levante la mano el que quiere que le vaya bien en su vida. Seguro que usted quiere que le vaya bien. ¿Está seguro? Ronaldo no quiere. No levantaste la mano. Andrea, tú levantaste la mano. No el dedo, la mano, diga así. Si usted quiere que le vaya bien, usted sabe qué tiene que hacer. Usted tiene que aprender a hacer las cosas de una forma y de una manera. ¿Y cuál es la forma y la manera con que yo debo hacer las cosas para que me vaya bien? No, usted tiene que hacer las cosas de la manera correcta. Hay una sola forma de hacer las cosas y es de la manera correcta. Cuando usted se preocupa por hacer las cosas bien, a ti te va a ir bien. Pero cuando las personas se vuelan los conductos regulares y comienzan a hacer las cosas mal, lo mal termina mal. Usted quiere que le vaya bien en todo en su vida, en todo. Preocúpese en hacer las cosas bien. No importa aunque te critiquen. Por eso es que a mucha gente no le va bien. Y más en nuestra cultura, que estamos acostumbrados a hacer las cosas a veces fuera de lo legal. A veces nos gusta hacer las cosas fuera de lo correcto. Amén. Usted no sabe cuánta gente que tiene Sisbén 111 y que dice, figuran que viven en el Pozón y viven en Manga. ¿Usted cree que eso está bien? Eso está malo. Eso no está bien. Uno tiene que aprender a hacer las cosas correctas. Si usted quiere que le vaya bien, no se le olvide esto que le estoy diciendo de parte del Señor. Hijo, hija, tú quieres que te vaya bien, haga las cosas bien. Haga las cosas correctas. Lo que es correcto, hágalo. Haga las cosas al derecho. Nada de lo que sea torcido, no lo hagas. A mí nunca se me va a olvidar la vez que estuve
en una notaría con mi esposa y me encontré con una hermana ahí en la notaría y me dijo: gloria a Dios, pastor. Amén, hermana. Gloria a Dios, Dios lo trajo. Usted es el ángel que yo necesitaba. Amén. Pastor, ¿será que usted puede hacer una declaración juramentada diciendo que yo soy madre cabeza de familia? Y yo decía: pero ¿cómo así? Si es que tú que vas a matar a tu marido. ¿Y a dónde vas a dejar a tu esposo? Si tú vives con tu esposo, tú no eres madre. No, pastor, lo que pasa es que solamente así es que puedo aplicar a mi casa. No, le dije: no, no haga eso así. Haz las cosas bien. Tú lo que tienes que decir es la verdad. Porque una vez que tú actúes con la mentira, tú vas a sacar a Dios de la ecuación. Pero di la verdad. Diga que usted vive con su esposo, pero que su esposo está cesante, no trabaja, y quien trabaja y sostiene el hogar es usted. Tú no estás mintiendo, no digas así la mentira. Y lo hizo, hermano, y salió favorecida y le dieron su casa. Y yo fui por allá, unas casas lindas, de 2 pisos, por allá por la terminal de transporte. Yo fui por allá. Y bueno, oramos y todo. Lindo todo. Pasaron algunos meses, creo que pasaron como año y medio, 2 años pasaron. Cuando de repente un día me llama la hermana y me dice: ay, pastor, yo quiero darle gracias. Y yo le dije: ¿y por qué, mi hermana? Coménteme. Ya ella ya no venía mucho acá porque como se mudó muy lejos, terminó congregándose en una iglesia más cerca. Y me dijo: pastor, gracias. ¿Y por qué? Entonces me dijo: porque se metieron los de Corvivienda por acá y comenzaron a hacer censos y se encontraron que mucha gente había metido los papeles falsos. Y a todo el que dijo mentira, e hizo papeles falsos y todo, les quitaron la casa. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo dije la verdad. Ok. O sea, usted quiere que le vaya bien en la vida. Tú que estás comenzando la vida, haga las cosas bien. En el colegio, haga las cosas bien. A conciencia. En la universidad, haga las cosas bien. A conciencia. Cuando comiences a laborar en una empresa, haga las cosas bien. Bien. O si Dios te encamina a que tú seas un empresario, una empresaria, haga las cosas bien. Y tú vas a ver la bendición de Dios. Ahora, hay ataduras que es la más fuerte, que son ataduras espirituales demoníacas. Y son producto de espíritus inmundos. Hay gente cautiva, pero hay gente cautiva por demonios. Y cuando se habla de una cautividad, se habla de una posesión. Y una posesión no es más que el control de un espíritu inmundo a la voluntad de esa persona. Quiere decir de que esa persona ya no va a hacer lo que quiere, sino que esa persona va a ser arrastrada por un demonio. Y podemos ver ejemplos en la Biblia como el endemoniado Gadareno. Ahí había una posesión demoníaca. Y este hombre que fue poseído por una legión de demonios, o sea, había muchos demonios. Un término que usa la Biblia es un término griego
que se le llamaba la Legión de Soldados Romanos, que comprendían aproximadamente de unos 6,000 soldados. O sea, cuando dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Algunos dicen que posiblemente había más de 6,000 demonios en esa vida. Y dice la palabra que ese hombre, una vez poseído, ese hombre, los demonios lo llevaron a salir de su casa, a vivir en el cementerio, a andar desnudo, a andar dando voces, daba alarido, él mismo se hería con piedras. Y dice la Biblia que los habitantes de Gadara los ataron con grillos, con cadenas, y dice que nada lo podían atar, sino que los espíritus que estaban en ese demonio rompían las cadenas, los grillos. Nadie lo podía dominar. O sea, y ese hombre cayó en ese estado de demencia, de locura, porque había entrado en una posesión demoníaca. También la Biblia dice en Mateo capítulo 17, lo que acabo de decir en Marcos capítulo 5. Pero Mateo 17 dice que mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, abajo, los 9 discípulos que habían quedado, dice que un padre de familia llegó y le trajo un hijo que estaba endemoniado también, que estaba poseído. Y los demonios tomaban al muchacho y lo sacudían, hermano. De tal manera que ese muchacho caía y botaba espumarajo, o sea, tenía ataques epilépticos, pero no eran controlados, era el espíritu que lo llevaba a eso. Y dice que muchas veces cuando estaba cerca al agua, el espíritu lo sacudía y lo tiraba al agua para ahogarlo. Muchas veces cuando estaba cerca al fuego, dice que el espíritu inmundo lo sacudía y quería tirarlo al fuego para quemarlo. Y dice que los discípulos comenzaron a reprender y no pudieron hacer nada cuando vino Jesús. Eso habla de posesiones demoníacas.